Así que, sin más preámbulo, vamos de lleno a meternos en este libro que en este caso, en esta edición de este espacio de libros, está dedicado a un libro de cuentos. La lluvia sobre el muladar de Martín Bentancor. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La lluvia sobre el muladar de Martín Bentancor, un libro de cuentos publicado en la colección narrativa de Estuario Editora. Y yo capaz que te propongo, Rosario, empezar por presentar a Martín Bentancor. ¿Quién es Martín Bentancor? Bien, yo debo admitir algo. Para mí fue toda una novedad. No debiera haber sido, sino, bueno, en definitiva no hace más que corroborar aquello que de alguna forma se dijo en algún momento de otra manera, ¿no? Solo sé que no he leído nada. Porque Martín Bentancor es un premio Narradores de la Banda Oriental en el año 2013 y en el 2014, con 35 años, fue Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría narrativa inédita con una obra que llamaba El Inglés. Es decir, que yo lo descubra ahora en el 2017, en realidad, llegó tarde, ¿no? Pero realmente me maravilló. Y quiero decir por qué. ¿Cuáles son los aspectos que tienen una base de prejuicio lamentable, en mi caso, que me llamaron más la atención? En primer lugar, se trata de un hombre nacido en Canelones, en principio, pero no es un citadino. Es de la zona de los Cerrillos, Las Brujas, el río Santa Lucía, y la presencia de ese Canelones rural está muy presente en su obra. A mí lo que me extraña es que es un hombre que no tiene 40 años todavía. 38 años tiene Martín Bentancor. Bien. Y lo increíble es que todavía habla de algunas tradiciones del campo que yo creí que a esta altura un tipo de 38 años no se ocupaba de ellas, como los aparecidos, esos elementos que son de leyenda, ¿no? Pero sin embargo los integra a sus cuentos. Y por otro lado, escribe como los dioses. Y aquí viene la parte mía de prejuicio. Yo estaba convencida que la gente joven había perdido gran parte del vocabulario de este riquísimo idioma español, y les aseguro que Martín Bentancor lo usa a las mil maravillas, con una capacidad de descripción que le envidio profundamente. Dicho esto, desde alguien de quien han dicho que sabe describir con la palabra. Que ha hecho una carrera describiendo. Sí, por radio. Pero en realidad Martín Bentancor me lleva leguas de distancia en la materia, sobre todo cuando se trata de paisajes naturales, porque entre otras cosas sabe mucho más que yo de todo lo que es la flora de determinados lugares, ¿no? Habla de árboles, de plantas, te ubica en el lugar de una manera muy completa. En este caso se trata de 12 cuentos. 12 relatos. Ninguno de ellos se llama La lluvia sobre el muladar, que es lo primero que busqué, porque por lo general en estas antologías de cuentos, uno de los cuentos lleva el nombre del libro. No sé por qué le puso La lluvia sobre el muladar, pero capaz que podemos decir en el tráiler del libro que tú me hiciste ver, sí. Lo primero que se ve es la definición de muladar. Sí, claro. Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Bueno, no es el caso, Tiene ¿no? una segunda acepción que es aquello que ensucia o inficiona material o moralmente. Bueno, Esa sí. es la definición de la Real Academia de muladar. Claro, pero no es el caso de estos cuentos que no tienen ninguna de esas características como para tirarse a ningún lado. No hay ni estiércol, ni basura, Nada. nada ensucia. Nada, no ensucia nada, todo por el contrario creo que enriquece. Lo notable es que muchas veces no coincide para nada el título que le ha puesto con el contenido. Fíjense que el primero se llama Montevideo. De Montevideo no tiene nada, porque se trata de dos milicos del interior que traen presuntamente la capital, pero nunca llegan, así que no sé si vienen para la capital, a un Tomás Aquino, por ejemplo, ¿no? Es decir, a un matrero del interior, ladino, con una historia atrás jorobada, y que en definitiva lo traen en las peores condiciones, atado, con el descalzo, todas esas cosas espantosas. Bueno, ese es el primer cuento.
El pequeño bardo es el único que tiene una cierta connotación citadina. ¿Por qué? Porque son 4 amigos que han sido compañeros de liceo en la ciudad de Canelones, cosa que no es el caso del autor, pero en este caso sí, que tenían pretensiones literarias y sin embargo la vida los lleva por otros caminos, salvo a uno de ellos, por eso se llama El Pequeño Bardo, que llegó a publicar algo y que les anuncia que al cabo de 20 años de no verse vuelve al pago. Y entonces lo van a esperar a la estación en 3 actitudes completamente distintas. Lo que pasa cuando llega el tren es realmente una maravilla. Lo otro se llama Procesión, y este es una vez más un cuento de campo. ¿Por qué? Porque es una procesión de 3 tipos que llevan a un féretro al Camposanto desde la iglesia en la cual fue velado en un día de una tormenta feroz que hasta el cura le sale y dice, muchachos, quédense, porque esto es terrible, relámpagos, truenos, todo. Y ellos no, ellos tienen que cumplir porque hay una fecha y un tiempo establecido para que ese cuerpo finalmente descanse en el Camposanto, que queda a una considerable distancia. Bueno, aquí es donde se mezcla el tema de la luz mala, de los aparecidos, y bueno, el desenlace tiene que ver justamente con lo que provoca una sensación de aparecido. El otro llama Hola, soy Eduardo Galeano. Uno se queda con la sensación si en definitiva eso no es. ¿Por qué? Porque es un Eduardo Galeano que aparece en un lugar, en una ciudad mexicana, y al mismo tiempo por la radio dicen que está en una feria del libro firmando autógrafos de sus libros. Pero yo creo que... Y él le dice, no, ese es un doble que tengo para evitar que sepan que estoy acá. Los Huesos es uno de los que a mí más me gustó porque tiene un enorme sentido del humor. Los Huesos, que también, un título que nada tiene que ver, es la llegada de Artigas al campamento de la Yui. Uno se imagina que al cabo del éxodo, la llegada tiene que haber sido apoteósica. Lo que nunca se puede imaginar es cómo lo hace llegar Martín Bentancor, con la cara hinchada y una infección en una muela y dolorido hasta el tuétano, ¿verdad? Y hasta que un gauchito le dice, yo conozco a un curandero que está a determinada distancia, que tiene un procedimiento que le saca el dolor en un minuto. Efectivamente va, lo trae, no les voy a contar porque es asqueroso el tratamiento, pero se le va. Y realmente creo que es uno de los cuentos que a mí... El prócer también tenía dolor de muelas. Claro, que uno tiene que imaginarse que lo debe haber tenido y no tenía dentistas en el campamento. En definitiva, hay un personaje que se repite, que es un tal Peñalosa, que es un historiador que va a contracorriente de lo que es la historia oficial. Y este es un cuento de Peñalosa, es decir, evidentemente es una versión de esas que no tiene nada que ver con el héroe de bronce, ¿verdad? Bueno, después aparece Dominación, que es un tema de en Gualichao, como le dicen afuera. La muerte de Solís es otro precioso cuento que tiene que ver con una reproducción en una playa del río Santa Lucía del desembarco de Solís. También aquí aparece el historiador, porque según Peñalosa, esa Solís, que nunca debe haber entrado al río de la Plata y que nunca debe haber desembarcado para que lo terminaran matando aquí, como lo mataron los indios y comiéndoselo. Bueno, y esta es una reproducción que se hace filmográfica en una playa del río Santa Lucía con un actor argentino que parece que era la estampa viva cuando sale de donde usted viste de Solís, pero con la intervención de un vaquiano al que tienen que contratar por otras cosas y que siempre aparece en momentos como para distorsionar totalmente el sentido de la filmación o de la escena, ¿verdad? Es muy, muy bueno también por esa condición del humor. Claro, te iba a decir, los argumentos que me estás contando se prestan mucho para el humor, ¿no? Y lo que te estoy diciendo, a mí, ¿por qué te digo que son los que más me gustan? Porque son estos absurdos, digamos, que en algunos son más serios, como el despenador, es un cuento. Todos sabemos lo que es un despenador. Un despenador es un tipo que termina dando la cuchillada final para evitar la agonía de una persona, ¿no? Y esto es un cuento que hace un tipo acomodado, es larguísimo, acomodado en un mostrador mientras toma grapamiel y corta para ir al baño y esas cosas, y que consigue la atención de un interlocutor que está con él y del que está del otro lado del bar. Y realmente ni siquiera tiene final. O sea que termina y uno que se queda pensando qué habrá pasado con el despenador, al que definitivamente descubren de quién se trata.
Instalaciones es repugnante, es un poeta visual que hace instalaciones en la ciudad absolutamente insólitas y en algunos casos asquerosas. Bien, El último lancero es precioso cuento de un último lancero cuando ha perdido a todos sus compañeros. Lanceros sabemos que eran aquellos que acompañaron, por ejemplo, la gesta de Aparicio, que la única arma que tenían era una tacuara con una tijera de esquilar en la punta, y que finalmente su última batalla la libra contra un aviador, fíjate vos, lanza contra un aviador que está aterrizando su avión y efectivamente logra matarlo, ¿verdad? Persistencia. Aquí aparece otro, es el número 11, otro de los cuentos que tiene mucho de humor. Persistente como Barragán, pasó a ser, la persistencia pasó a ser un dicho. Persistente o tosudo como Barragán, caprichoso como Barragán. Porque ¿en qué consiste la persistencia de este hombre? Este hombre estaba resuelto a suicidarse. Y entonces es un suicida que no lo logra de primera y no pasan los días. El mismo día hace 3 intentos hasta finalmente lo logra. Entonces con lo que se encuentran es con un ahorcado que tiene la cara destrozada por un tiro y además está envenenado. Es fantástico, el cuento es cortito y es realmente fantástico. Y después aparece Las Brujas de las Brujas, que son 2 hermanas a las que se le atribuye esa condición. Todos sabemos lo que significa en un pueblo chico la mala fama que se le puede correr a 2 mujeres que viven solas, y bueno, y se corre la voz de que son brujas. Creo que realmente a mí creo que la lectura en verano de cuentos es muy apropiada porque te permite tomarte el tiempo, es decir, el cuento empieza y termina, y hay distintas amplitudes, de forma que uno puede tener un cuento largo, como le decía, el despenador, que lleva unas cuantas hojas, uno cortito como es persistente, que en un par de hojas lo resuelve. Yo creo que de cualquier forma es una lectura para cualquier época del año, pero en verano creo que es más que apropiado llevar un libro de cuentos cerca. ¿Y podrías decir que estos 12 relatos se pasean por diferentes géneros? Porque hay algunas cosas que comentabas que introducen elementos fantásticos, otros que están más volcados al humor, otros que podrían ser como un estudio de caracteres o bueno, donde también mencionabas las descripciones, generar ambientes. ¿Cómo fue realmente una recorrida o hay una cosa que los hermana, hay un tono común? El propio Martín Bentancor en la forma de presentarlos dice: lo junté y no sé por qué. Definitivamente son estos los que armé para armar esta antología. Pero yo creo que hay un dato que es interesante, que es son relatos, según se explica. Algunos publicados y otros no, ¿eh? No, y que se fueron escritos a lo largo de 15 años. Claro, así que 15 años en la vida de un escritor de 38 es muchísimo tiempo. La mitad de su vida. Puede haber él incluso pulido su estilo o no sé, haber tomado alguna nueva dirección. Yo no puedo hablar de géneros porque, una vez más, yo estoy hablando de una literatura que me gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque me resultó fácil, porque me resultó enriquecedora para lo que yo hago con el idioma, que es hablar. Y porque además me sorprende que un muchacho de menos de 40 años escriba como lo hace. ¿Y encontraste algún parentesco con autores? No, eso no lo puedo analizar. Yo no puedo analizar. Capaz que había algún cuento que te remitía a alguna situación, no sé, quiroguiana o bueno, más de Felisberto Hernández. Nosotros tenemos, la literatura uruguaya tiene grandes cuentistas. Sí, grandes cuentistas. Bueno, no sé, porque Felisberto es muchísimo más oscuro en su literatura, de manera que, y no es oscuro en realidad, y entonces yo no lo emparentaría salvo por el hecho de que se ocupa del campo, pero en general lo hace siempre con un tono más amable que el de Quiroga, que es de pronto Felisberto sí. O bueno, Spínola. O Spínola Gómez también tiene, pero Spínola tiene una cosa más burlona todavía. Sí. Yo creo que Spínola, que me encanta. Así que a Martín Bentancor no es tan fácil de encasillarlo. No, a mí no me resulta fácil de encasillar. Aunque tenga coincidencias en algunos aspectos. Claro, pero lo que digo es que no es citadino, que a un montevideano nos atrae muchísimo por esa razón, y que aunque Canelones es un mundo, porque en realidad tiene muchísimo de ciudad, también tiene zonas rurales, y él
pertenece a una de ellas, y de manera que nos habla de ese campo, de esa zona rural de Canelones, de la cual saca alguno de los, bueno, de las historias que enmarcan esta serie de relatos. Yo se los recomiendo. La lluvia sobre el Muladar es Estuario, como decías tú, es un librito de 188 páginas que se vende a 350 pesos en las librerías de todo el país. Rosario, muchísimas gracias por esta recomendación. Te esperamos la semana que viene. Ya estoy leyendo. ¿Puedes adelantar algo? Marcia Collazo. Ah, muy bien. Bueno, entonces... Fácil de leer también porque son distintas historias. Nos reencontramos el miércoles que viene con Marcia Collazo. Quedó hecha esta recomendación sobre La lluvia sobre el Muladar de Martín Bentancor, de Estuario Editora.